Mucho gusto, me presento, mi nombre es Jonel Wilson Pérez Grandes, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. En estas clases tengo a bien presentarte el curso de anatomía, el cual va a estar impartido en varios temas, abarcando órganos y sistemas para tu formación. Recuerden que estas clases están dirigidas a un nivel preuniversitario. Si eres un alumno que estás en el colegio, también te va a servir de mucho. O si has terminado el colegio y quieres postular a la universidad, también te va a servir. Si estás empezando en tu carrera y quieres conocer un poquito más de este tema, te invito a quedarte en este video para tu formación. Voy a comenzar con el tema de las generalidades, de la anatomía. ¿Ya, chicos? Entonces, sin más dilación, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con este temita que tiene que ver con el tema de las ramas de la anatomía. Pero antes de eso tenemos que conocer dos conceptos principales en tema. Tenemos la anatomía y tenemos la fisiología. ¿Ya, chicos? Dentro de la anatomía proviene de dos voces griegas, que es ana y tomos. Ana, que significa a través de, y tomos, que significa corte. Básicamente es el estudio a través del corte. ¿Qué vas a cortar, profesor? Vamos a cortar estructuras anatómicas. Vamos a cortar, por ejemplo, la pared abdominal para ver qué órganos hay adentro. Y eso ya se realizó en la Edad Media, ¿no? Se realizó en la Edad Media, se hizo incisiones, se hizo cortes y comenzaron a aparecer lo que son las bibliografías o libros en donde se relatan las diferentes estructuras de nuestro cuerpo humano. Ya, mientras por el otro lado tenemos la fisiología, que tenemos de dos voces, que es la physis y logía. Physis, que significa naturaleza, y logía, que significa tratado o estudio, ¿no? Que es básicamente el estudio de las funciones, chicos, ¿ya? Es el estudio de las funciones. Mientras que en la anatomía vamos a describir estructuras anatómicas, En la fisiología, en cambio, vamos a ver funciones. Estos dos temas tienen que ir así, de la mano, tienen que ir enlazados, porque tienes que conocer qué partes tiene una parte del cuerpo, un órgano, y tienes que conocer para qué sirve. ¿Ya? El otro tema son el tema de las ramas de la anatomía. Tenemos aquí la anatomía microscópica, la macroscópica, la aplicada, la comparada, la de superficie, la del desarrollo. ¿Ya? Comenzando con la anatomía microscópica y macroscópica. Básicamente esto va a depender de que si lo veo o no la veo. ¿Cómo es así? O sea, si no la veo con la vista, ¿ya? Si no la veo con la vista, es la anatomía microscópica. Es cuando la estructura es menor a 100 micras. ¿Ya? Una micra es, recuerden que una micra de metro es 10 a la menos 6 metros. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que tú vas a agarrar un metro, la vas a dividir 1.000.000 de veces y esa partecita es una micra, ¿ya? Una micra del metro. Entonces, vamos a menor a 100 micrómetros. Entonces, en la microscópica, como su nombre lo indica micro, vamos a usar el uso del microscopio. Como es estructuras tan pequeñas, vamos a usar un aparato que es el microscopio. Aquí tenemos dos ramitas, ¿ya? Dos ramas de estudio, que es el estudio de la célula y el estudio del tejido. Entonces, si vemos el estudio de la célula, vamos a tener con la C de casa de citología. La citología es el estudio de las células, ¿ya? Que es la unidad estructural mínima de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula tiene la capacidad de formar su propio organismo, tiene capacidad de movimiento, tiene la capacidad de reproducción, ya sea por la mitosis o por la meiosis, ¿no? Y por el otro lado, si tenemos agrupaciones de células, vamos a tener a la histología. La histología no es más que el estudio de los
De los tejidos, ¿ya? De los tejidos. Ahora, los tejidos en el cuerpo humano, obviamente aquí estamos hablando, vamos a estudiar al ser humano, pues tenemos 4, ¿ya? El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Quién dio esa división? Le dio Ramón y Cajal, pregunta de examen. Ya para eso vamos a usar sus primeras letras, la letra E de epitelial, de conectivo, vamos a usar el CO, de muscular el MU y de nervioso el N, ¿ya? Entonces si lo leemos E común. Entonces aquí tenemos, a ver, vamos a ponerlo con negrito, tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular, el tejido nervioso. Ya, cada uno nervioso, ya. Cada uno de estos tejidos lo voy a ir explicando. El tejido epitelial, el tejido conectivo en una clase aparte y el tejido muscular y nervioso, cada uno en sus propias partes, ¿no? Bueno, dentro del tejido conectivo está el tejido óseo, ¿no? Eso también lleva su propia clase con todo lo que tiene que ver con huesos. La anatomía macroscópica, chicos, aquí vamos a ver a simple vista, ¿ya? Quiere decir que no vamos a usar el uso del microscopio, a simple vista. Entonces, acá vamos a tener mayor a 100 micrómetros. A 100 micrómetros. Tenemos 2 ramas aquí. La anatomía topográfica y la anatomía descriptiva. Para que te acuerdes esto de acá, chicos, vas a usar 2 mnemotecnias. Para la anatomía topográfica vas a usar la mnemotecnia torre. ¿Ya? Torre. ¿Qué significa torre? To de topográfica o también llamada regional. ¿Para qué sirve, profesor? ¿Para qué sirve la anatomía topográfica y regional? Sirve para agrupar partes del cuerpo humano en regiones. Vamos a estudiar la región cefálica, la región del tórax, la región abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la vamos a ir describiendo. La anatomía descriptiva, por otro lado, vamos a usar la mnemotecnia DESI. ¿Ya? DESI significa descriptiva o sistemática. Vamos a hacer el estudio de la anatomía por sistemas, ¿ya? Por sistemas, por ejemplo, el sistema de relación que uso para comunicarme con los demás, el sistema de coordinación que sirve para coordinar las funciones internas de nuestro cuerpo, el sistema de nutrición para mantener la alimentación, la energía, y el sistema de reproducción, que es para perpetuar la especie, ¿no? Y lo voy a describir más adelantito. La anatomía aplicada. La anatomía aplicada, chicos, es muy, muy importante y de todos estos puntos es el tema más preguntado en los exámenes. La anatomía aplicada no es más que tener todos tus conocimientos de anatomía, de fisiología y aplicarlo ya a la vida real, pues, ¿no? Por ejemplo, solucionar problemas de salud de personas. Entonces, y justo hablando en tema de salud de las personas, generalmente las personas acuden a un médico, un personal de salud porque están enfermos. Y allí entra la anatomía patológica. La anatomía patológica, chicos, es el estudio de los cambios microscópicos y macroscópicos. Microscópico pequeño, macroscópico grande, que producen la enfermedad en el cuerpo. Entonces, la anatomía patológica va a ser el estudio de las enfermedades, ¿ya? Enfermedades. Pero antes de estudiar enfermedades, obviamente tú tienes que conocer cómo es el cuerpo humano sano, ¿ya? Y entonces de allí vas a poder entender de una mejor manera a las enfermedades. Luego tenemos aquí la anatomía radiológica. La anatomía radiológica es el uso de los rayos X, por ejemplo, para el estudio de huesos, ¿ya? Chicos, la anatomía radiológica está dentro de una rama más grande que, si vemos en una especialidad, es la imagenología, que es el estudio de imágenes. Una forma de imagen de estudio es la radiología. Usamos la radiografía para estudiar básicamente los huesos. Si hay fracturas, si hay esguinces, por ejemplo, si hay signos de osteoporosis.
En cambio, por ejemplo, si queremos ver líquido, acumulación de líquido porque se golpeó el pecho o tiene un derrame a nivel pleural, entonces ahí, por ejemplo, podemos usar la ecografía, que es el uso de sonido. Entonces, queremos usar otro estudio, una acumulación de rayos X, la tomografía, ya que más o menos son 300 radiografías, ahí te bota una tomografía. El uso de positrones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dentro de las ramas tenemos la radiología. La anatomía endoscópica es el uso del endoscopio. ¡Oh, qué gran descubrimiento!, ¿no? Es el uso del endoscopio. ¿Para qué? Para estudiar la parte interna del tubo digestivo, ¿ya? Del tubo digestivo. ¿De dónde a dónde? Del tubo digestivo, desde la boca, chicos, desde la boca hasta el ángulo de Treitz. ¿Ya? ¿Dónde está el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz está entre el duodeno y el yeyuno, ¿ya? Hasta ahí llega la endoscopía. O sea, es por arriba, ¿no? Pero hay otro que ingresa por abajo, o sea, por el ano. Ese se llama colonoscopía. Generalmente al paciente se le pide que se pongan de cúbito lateral izquierdo y se ingresa, o ya sea por la boca o ya sea por el ano. Si es por el ano se llama colonoscopía. La anatomía quirúrgica es el uso de las operaciones. ¿Ya? Diferente tipo de métodos que quiere usar el cirujano. Operaciones, ¿ya? Las operaciones. Por ejemplo, operaciones abiertas, como por ejemplo cuando se quiere reparar la cabeza del fémur, abrir la cavidad abdominal, la operación laparoscópica, por ejemplo, ¿no? Que es menos invasiva, produce menos secuelas. Luego tenemos la anatomía comparada. La anatomía comparada es básicamente la anatomía de comparar diferentes seres vivos, ya, o sea, comparar al ser humano, nosotros, con otros seres vivos. Por ejemplo, hay grandes partes del cuerpo de la anatomía que ustedes van a estudiar, como por ejemplo, se me ocurre, la anatomía microscópica del hígado, donde van a estudiar los ácidos, el ácido hepático, van a estudiar el lobulillo hepático, ¿no? Todas esas estructuras, por ejemplo, están en base al estudio del tejido del cerdo, del chanchito, ¿ya? Del puerco. Entonces, se hace una comparación de que nosotros somos muy parecidos al cerdo, y allí se usa la anatomía comparada, porque nuestro cuerpo humano en sí, nuestro hígado no tiene esa estructura tan detallada como el cerdo de los ácidos hepáticos, ¿no? Por eso se usa la anatomía comparada. Aquí te preguntan tres cosas, ¿ya? Te preguntan los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales, ¿ya? Los órganos homólogos, chicos, son estructuras de diferentes seres vivos, comparas, que tienen igual, a ver, primero vamos a poner igual, estructura, ¿ya? Mientras que los órganos análogos tienen igual función. ¿Ya? Pero si tiene igual estructura, pero va a tener diferente función. Y va a tener diferente estructura. Si tienes este jueguito de palabras, si te aprendes esta parte, la primera parte, listo. Tiene igual que homólogos, homo de igual, ¿no? Homo estructura. Análogos, igual función. Por ejemplo, la estructura anatómica, yo tengo hueso acá, que es mi húmero, los huesos de mi antebrazo y los huesos de mi mano, que tienen una estructura muy similar a lo que es a la aleta anterior superior de la ballena. Es muy parecido a la estructura anatómica de los huesos, la distribución de los músculos, pero de mí sirve para coger cosas, ¿no? Para coger cosas, mientras que la ballena sirve para nadar. Entonces, tiene igual estructura, parecida estructura, pero sí, diferente función.
análogos. Por ejemplo, las alas de una mosca con las alas de un ave. Entonces, ambas sirven para volar, ¿no? Para volar quiere decir que tienen la misma función, pero la estructura es muy diferente. Uno tiene músculos, tiene huesos, mientras que de la mosca, pues, son estructuras bastante delicadas. O sea, va a tener diferente estructura. Los órganos vestigiales, por otro lado, son básicamente aquellos órganos que ya no cumplen una función o que en un momento cumplieron una función, pero ahora ya no. Por ejemplo, el tema de los miembros inferiores de las ballenas, que tiene coxis, o por ejemplo los músculos auriculares, que son los músculos del pabellón auricular, que sirve para dar movimiento, ¿no?, a la oreja, se han hecho en desuso. Por ejemplo, el apéndice cecal, que es el famoso que te origina la apendicitis. Entonces, son órganos que ya no cumplen funciones. Esos son los órganos vestigiales. La anatomía de superficie, aquí lo que te preguntan, básicamente la ciencia de los dermatoglifos, ¿ya? Los dermatoglifos es básicamente el estudio de las huellas dactilares, ¿ya? Las huellas dactilares. ¿Para qué también te sirve, chicos? Eso te va a servir de mucho para el momento de conocer, sin tener que hacer ningún tipo de corte, qué estructura está debajo de la piel, ¿no? Tú tienes que conocer que hay piel, hay un tejido subcutáneo, que luego vienen las fascias, luego viene el músculo, luego viene ya sea los ligamentos, ya viene el periósteo, ¿no?, el hueso. Dentro del hueso viene la médula ósea, ¿no? Médula ósea roja. Entonces, conforme haces tu estudio de superficie, te va a servir. Entonces, el otro es la anatomía de desarrollo. La anatomía del desarrollo es el estudio desde el momento de la fecundación, hasta la etapa adulta. Vamos a poner adulto mayor, ¿ya? A ver, adulto mayor. Todas las etapas del desarrollo, el desarrollo fetal, embrionario, dentro de la vida del útero, naces, la etapa de la niñez, las 3 etapas de la niñez, la pubertad, adolescencia, adulto mayor, etcétera, 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 ¿no? Todo eso es la anatomía del desarrollo, qué cambios estructurales se producen durante el desarrollo. Y aquí es otro punto importante, que es el tema de la embriología, ¿ya? Que también es pregunta de exámenes. Y aquí, en tema de la etapa embriológica, tenemos tres etapas. El periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. ¿Qué te van a preguntar? ¿De cuándo a cuándo dura? El periodo embrionario, chicos, dura desde el momento de la fecundación, obviamente, del punto cero, desde la fecundación hasta las más o menos 2 semanas. El periodo embrionario va a ir desde las 2 semanas hasta las 8 semanas, ¿ya? Y el periodo fetal va a ir desde las 9 semanas hasta el nacimiento. ¿Ya, chicos? Ahí está el tiempo. Dentro del periodo embrionario, ¿desde cuándo arranca, profesor? Arranca desde la unión del ovocito 2 con el espermatozoide. ¿Ya? ¿Dónde se da la unión del ovocito 2? Espermatozoide. ¿Dónde se da la unión de estos dos? Esto se va a dar unión a nivel de la trompa, ¿no? De la trompa de falopio. ¿Dónde? Exactamente a nivel de la ampolla. De la trompa de falopio, más o menos en el tercio externo. Creo que acá no se ve en el video. A ver, vamos a revisar si sale esa parte. No, casi no sale. Entonces acá voy a ponerlo acá, ya. El tema del tiempo, desde las 0 a las 2 semanas, ¿ya? Esto es desde las 2 semanas, 8 semanas, 9 semanas hasta el nacimiento.
Ya. Voy a poner esto acá. Ya, listo. Ya, chicos. Entonces, en el periodo preembrionario te preguntan 3 preguntas importantes que tienes que recordar. La mórula, la blástula y la mórula, la blástula y la gástrula. ¿Qué fases de periodo preembrionario existen? Y son preguntados la fase de la mórula, de la blástula y la gástrula. La mórula está más o menos en el 4.º día, la blástula en el 5.º día, la gástrula a las 2 semanas. ¿Ya? ¿Qué aquí también qué te pueden preguntar a nivel de la blástula? ¿Ya? Y en la blástula, en la fase de la blástula, porque cuando se une el ovocito 2 y el espermatozoide se forma una nueva célula, esa célula se va por un proceso de mitosis, se va dividiendo y multiplicando las células. Y esa multiplicación y número de células van a dar origen a estos nombres. En la fase de la blástula, a nivel del 5.º día, se va a dar la implantación. ¿Ya? La implantación. ¿Qué es la implantación? Quiere decir que el ovocito y el espermatozoide se unen en la trompa de falopio de la mamá y luego eso va a migrar y se va a implantar en el cuerpo del útero, ¿no? En el cuerpo del útero en fase de la blástula. El periodo embrionario básicamente es un periodo en la que ya tiene el comienzo del desarrollo de los órganos internos. Y el periodo fetal pues es desde las 9 semanas hasta el nacimiento. Aquí otro punto importante que es hablar del tema de los trimestres. Cuando normalmente las mujeres cuando se van a sus controles prenatales siempre hablan ellas, dicen el tema de sus meses. Dice, señora, ¿cuánto tiempo tiene de su embarazo? Usted va a decir, yo tengo 4 meses, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ella dice 4 meses no se refiere exactamente si tiene 4 meses, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Es mucho tiempo. Por lo tanto, para esto se usa el tema de las semanas y se les divide en 3 trimestres. Estos trimestres es importantísimo porque tiene diferentes etapas en el desarrollo del nuevo ser vivo. El primer trimestre, chicos, abarca desde la fecundación hasta las 13 semanas, 6 días. El segundo trimestre desde las 14 semanas hasta las 27 semanas, 6 días. Y el tercer trimestre abarca desde las 28 semanas hasta el nacimiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante, chicos? Porque lo más antes posible de una mujer tenga sospecha de embarazo, tenga retraso de su menstruación, pues tiene que ir a su centro de salud para que le hagan su descarte de embarazo y comience con su suplementación. Un bebé que ya tuvo una malformación, que las malformaciones se ocurren en el primer trimestre, ya no se puede hacer nada después. Un bebé con una malformación, por ejemplo, acefalia, anencefalia, que no tenga cabeza, no tenga cerebro, no tenga tongo encefálico, se puede detectar en el primer trimestre. Entonces allí se puede usar, por ejemplo, bueno, no lo voy a decir para que no me bajen el video, se toman medidas terapéuticas para que ya pues no se dé ese nacimiento porque no hay posibilidad de que vive ese nuevo producto. Ya para eso sirve todo esto. En el tema del nacimiento, chicos, hay 3 términos que se usan al momento del nacimiento. El bebé puede nacer en su término normal, que se le conoce como atérmino. A ver, voy a ponerlo acácito. Voy a usar el morado. Tema del nacimiento, ¿ya? En el tema del nacimiento puede un bebé nacer en su etapa a término, post-término, y prematuro. ¿Ya? Esto lo vi en un examen por San Marcos, por ahí en una preguntita ahí hubo, ¿desde qué semanas es la etapa prematuro? Entonces, el atérmino más o menos va desde las 37 semanas hasta las 41 semanas, 6 días. A ver, vamos a poner acá.
41 semanas, 6 días. El post-término es desde las 42 semanas. Un bebé, chicos, hacia adelante. ¿Por qué? Porque un bebé no puede estar todo el tiempo que quiera dentro del vientre de la mamá, pues ese bebé va a tener problemas, va a sufrir y se le tiene que inducir el parto, ya sea por cesárea o un parto natural por medio de hormonas. El prematuro, en cambio, es aquel que nace antes de las 37 semanas, ¿ya? Antes de las 37 semanas es un prematuro. Entonces, hasta acá, espero que les haya quedado claro el tema de las ramas de la anatomía. Continuamos con el siguiente tema.